Muy buenas noches, gracias que nos acompañan esta noche de día viernes, las 21 horas con un minuto en la hora del centro, y estamos en Heraldo Televisión y estamos como todos los días de lunes a viernes combinando información, combinando análisis y conversaciones con diferentes personalidades. Bueno, lo primero, no me adelanto mucho, pero todo indica que hubo un incidente no nada grato en el Hospital de las Américas en Ecatepec. No me quiero adelantar más de la información que hasta este momento tenemos. Cualquier cosa que nosotros podamos profundizar de lo que ahí sucedió, que fue, parece, un incidente en contra del personal, se lo daré inmediatamente a conocer. No me quiero adelantar si no tenemos toda la historia. Segundo gran asunto, hoy es 1 de mayo, oiga, es el Día del Trabajo. Y fíjese que yo recuerde que me ha tocado cubrir muchos desfiles, pues estamos en lo inédito de lo inédito, pues apareció otro inédito, que es pues los trabajadores en su casa. Y mire, los desfiles del 1 de mayo durante un tiempo fueron sistemáticamente el día loas al presidente en turno o al secretario del Trabajo. A veces el secretario del Trabajo se llevaba recuerdos familiares, pero en general era directamente contra él. Era a favor del presidente para decirle que el presidente era el primer priista, el primer trabajador de la nación. Ya ve cómo se utilizaba el lenguaje de la manera más, pues me atrevo a decir, más lamentable, para decirlo claro. Bueno, pero eso pues fue cambiando y desde hace mucho tiempo los desfiles del 1 de mayo son desfiles para celebrar a los trabajadores y desfiles como actos de protesta. No hay de otra. Así ha sido a lo largo de mucho tiempo. Puede haber una organización, otra organización, unos van de 9 a 11, otros de 11 a 1, otros de 1 a 3, lo que quiera, pero eran directamente en contra, le diría yo, de la autoridad. Bueno, este es un 1 de mayo absolutamente atípico. Hay otro asunto que hoy también nos parece que es importante consignarle, que es esto que están siendo los números y que estamos entrando en todo el país en un proceso verdaderamente difícil, que es hoy como nunca importante. Hoy hablamos con un doctor del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y nos insistía, por favor, por más que nosotros hagamos aquí, se satura porque hay muchos contagios que, créanme, estos contagios tienen que ver con descuido de los ciudadanos. Perdóneme, es 1 de mayo, ahí viene el 10 de mayo, no se valen ni mañanitas con cubrebocas, ni hablar, ya lo celebraremos, pero lo más importante es que cada quien nos conservemos en estos días en nuestros espacios. Mire, he escuchado muchos doctores, doctoras, científicos, especialistas, todos coinciden en lo mismo. Creo que llega a partir, y como viene un fin de semana que sería largo, en sentido estricto, porque vendría también el 5 de mayo, y luego viene el 10 de mayo, y luego viene el 15 de mayo, yo le diría, seamos insistentes, por lo pronto, sí, que quede claro, quédese en su casa. Hoy como nunca, porque viene una etapa realmente difícil. Incluso en Cancún, por ejemplo, hoy decía el subsecretario de Salud, el afamado vocero, que las cosas están llegando a un momento ya climático y podían eventualmente descender. Eventualmente, porque la crisis, perdóneme, la curva no se ha achatado. Me digan lo que me digan, véala usted, no es cosa de verla nada más. Bueno, lo que sí le digo es que a finales de febrero se ha confirmado en México, recordará usted, el primer caso de contagio por COVID-19. Esto fue en este mismo año. Más de 2 meses después, sin aplicación masiva de pruebas y con sistemas como el Centinela que multiplica los casos confirmados, para sacar unos estimados, tocaremos el próximo 6 de mayo, hablo del miércoles que entra, el pico máximo de contagios por COVID-19. Esto lo dice el gobierno federal. ¿Cómo se explica esto para que usted lo vea? Pero también lo que quiero ser insistente es que no se ha amansado el virus, lamentablemente, que más quisiéramos, y que la curva no se ha achatado. Veamos. Como hemos dicho, va a ser, habíamos dicho originalmente entre el 8 y el 10 de mayo, está aproximadamente ahí, está, si fuéramos muy puntuales, el 6 de mayo. Entonces nos faltan todavía una semana hasta llegar a ese momento cumbre y después empezará a descender. Bueno, en conferencia de prensa de esta mañana, ya ve que ayer iba a haber un anuncio, pero no se dio, al final hubo una conversación entre el afamado vocero y los niños, Día del Niño, se informó que la Ciudad de México y su zona conurbada, Cancún, Quintana Roo, Culiacán, Sinaloa, Tijuana, Baja California y Villahermosa, Villa, Tabasco,
concentran la mayor cantidad de contagios. Es ahí en donde esta semana que viene va a estar brusca. En contraste, la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, Monterrey, Nuevo León han conseguido estabilizar el crecimiento de contagios. Y yo le diría, pues por algo habrá sido, ¿no? Algo habrán hecho. Y bueno, ya que estamos cerca, ahora muy cercanos al punto crítico, revisemos el panorama para los pacientes que vayan a requerir hospitalización. En la primera gráfica que vamos a ver ahora, vemos ahorita la disponibilidad de camas para de hospitalización general. Ahí lo puede ver, en la parte de abajo están las ciudades del país, estados de la República Mexicana, y en la parte de arriba lo que corresponde al número de camas y las que están ocupadas. Ahí lo puede alcanzar a ver. Empezamos con la Ciudad de México, vamos a Baja California, vamos al Estado de México, Quintana Roo, y ahí lo va viendo. Fíjese lo que son las cosas. Colima, claro que la densidad de población es baja, San Luis Potosí es interesante el fenómeno, pero también el fenómeno muy interesante es Guadalajara y Monterrey. Bueno, en el caso de camas con ventilador, se ve que el 61% de estas, de las camas disponibles en la capital, están ocupadas. Pero hoy que hablamos con uno de los doctores del Instituto de Enfermedades Respiratorias, claramente nos dijo, esto ya está sobresaturado, no saturado, dijo sobresaturado, un doctor muy serio que no intentó por ningún motivo lanzar filias, fobias, críticas, sino más bien dando un diagnóstico. Nuestro país cerró esta semana, hoy viernes, acuérdense que diario hay, sábado y domingo también, cerró el proceso en el que estamos con 20,000 casos de COVID. Hoy se reportaron 20,739 contagios totales. Los fallecimientos por la epidemia ya subieron, van subiendo, suben, no han dejado de subir, son 1,972. La tercera parte de los casos confirmados, es decir, 6,390, representa la epidemia activa en el país. 39% han requerido hospitalización y más del 60% se ha atendido de manera ambulatoria. Todos sabemos que esto ha crecido y sabemos que no tenemos la dimensión exacta de lo que sucede porque no necesariamente todo está registrado. Así que podríamos llevarnos un número considerablemente mayor del que estamos teniendo. Pero esto no lo podemos saber ahorita. Lo vamos a ir sabiendo en los próximos días y bueno, al final sabremos si la estrategia que seguimos, que siguió el gobierno, fue la mejor o no. Esto será hasta el final del camino y para ese momento yo quisiera decirle lo contrario, pero todavía, créame, falta en verdad mucho para ese día y yo por eso le diría, déjeme ser insistente, quédese en su casa. Y mire, este doctor con el que hablamos, extraordinario doctor, Fernando Vidal Martínez, internista, cardiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, nos habló de la necesidad de cambiar el discurso del gobierno y tomar con mayor seriedad la cuarentena. Déjeme decirle algo antes de que nos vayamos con el doctor. Es muy importante entender que el gobierno plantea una cosa y da un discurso que tiende a ser informativo y también está marcado de lo que nosotros ciudadanos podemos interpretar. Si a mí me dicen que la curva se está achatando, si me dicen que el virus está siendo amansado, si me dicen que vamos a empezar a pensar en el 1 de junio para salir a la calle, lo que usted quiera, eso genera una interpretación. ¿Cuál es la interpretación? Que los ciudadanos a lo mejor relajan lo que no debemos relajar, que es estar en nuestras casas. Así que de esto a esto se refiere el doctor de manera muy precisa y puntual. Le digo, sin filias, sin fobias. Este es un asunto estrictamente de salud técnico. Y escuche usted al doctor. Hay que ser verdaderamente realistas y dónde estamos parados. Realmente la situación de contagio, la situación de incremento en los casos cada día, los incrementos en fallecimientos. En una de las últimas encuestas, sin contar Estados Unidos, a nivel Latinoamérica, somos el que más contagios tiene, pero eso sí, somos el país que más pruebas hace para identificar si realmente tienes el problema o no. Un punto importante es que la población, y que yo creo donde se ha fallado en eso, es que con tanto que existe en las redes sociales, todo el mundo toma en consideración lo que más le conviene. Sí. Estamos frenando el virus, salgo a la calle. Estamos sin ningún otro problema, lleno los súperes. Festejo el Día del Niño, espero el Día de la Madre para que las cosas
cambien totalmente. Yo creo que la población tiene que entender, y eso depende mucho de la Secretaría de Salud y depende mucho del gobierno, tratar de influir en que no estamos en una situación de ya control, estamos en una situación de muy alto riesgo y que si esto nos sobrepasa y la fase 3 llega a una fase mayor de fase 4, los hospitales van a ser totalmente superados. Esto nos lo dijo, incluso, si usted me permite, con cierto tono hasta de alarmismo, que tuvo el doctor. Estaba alarmado de lo que él está viendo en el hospital, porque le digo, utilizó el doctor una palabra, él dijo, están saturados, están sobresaturados. ¿Qué quiere decir? Que le planteo algo. Si cualquiera de nosotros que vivimos en la Ciudad de México intuimos, pensamos, suponemos que tenemos el virus, el coronavirus, ¿a dónde va uno de manera inmediata? Al mejor hospital que tiene México para enfrentar el asunto. ¿Cuál es ese hospital? El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Entonces, ¡fum!, todos vamos para allá. Los que tengan o no tengan, y suponen, sospecha, van para allá. El discurso en estos días va a ser mucho más importante que a lo largo de todo el proceso. Le insistiría, no sin alarmismo, más bien con realismo y pensando la relevancia que tiene, que no nos contagiemos y que estemos con la sana distancia y que estemos en nuestras casas. No olvidemos que eso hay que hacerlo, porque hay muchas maneras de manifestarse en que se manifieste el virus. Si es la sana distancia o no, pero hay muchas otras maneras. Estamos en un proceso incluso de tratar de conocer del todo el virus. Bueno, mientras, de acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción, en otro orden de ideas, y la impunidad, mire lo que pasó. El IMSS se asegura, adquirió 20 ventiladores a sobreprecio. Bueno, esto de entrada diría, a ver qué dice al rato, qué dice el director del Seguro Social, pero bueno, pero no solo eso, la compañía que los vendió pertenecería, ojo, pertenecería al hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz. Esto es la información que al momento se tiene, no ha habido todavía una aclaración al respecto. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad denunciaron que el IMSS adquirió 20 ventiladores por encima del precio promedio para ayudar a los enfermos afectados por la pandemia del coronavirus en México. Pues nos dimos cuenta que era el ventilador más caro que se ha vendido durante la pandemia, $65,000 cada uno. La compañía que vendió los ventiladores pertenece al hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad. El hijo de Manuel Bartlett recibe contrato por ventiladores con el IMSS. El 30 de marzo, la delegación del IMSS en Hidalgo realizó una compra de 20 ventiladores por más de 30 millones de pesos. Lo que da un total de 1.5 millones de pesos o $65,000. Nos dimos cuenta al hacer una revisión de todas las compras de ventiladores que se han hecho durante la pandemia del COVID-19, que es el modelo más caro que se ha ofertado. El nombre de la empresa se llama Cyber Robotic Solution y es propiedad de León Bartlett, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. Mexicanos contra la Corrupción determinaron que en relación con el ventilador más barato que ha comprado el IMSS, el comprado a Bartlett Álvarez es 85% más caro. Hasta el momento, la Dirección de Comunicación Social del Seguro Social no se ha pronunciado al respecto. Heraldo Televisión pidió información y la respuesta fue que solo Zoé Robledo o la Secretaría de Salud puede informar al respecto. El teléfono de la página de la empresa Cyber Robotics no contestan a pesar de nuestra insistencia. Oscar Vargas, Heraldo Televisión. Bueno, vamos al detalle de las cosas, porque resulta que esta noche el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, fue cuestionado sobre esto y dijo lo siguiente: mañana, o sea, mañana sábado, habrá una conferencia en Hidalgo para aclarar este tema. Y por lo pronto, lo que hizo fue defender la labor hecha por Claudia Díaz, representante del IMSS en el estado de Hidalgo. Afirmó que para escoger al proveedor se privilegió la entrega inmediata de los equipos y los modelos. Mañana sabremos exactamente qué pasó. Todo indica que la información que se presentó por parte de Mexicanos contra la Corrupción tiene un alto nivel de cierto, pero habrá que ver los detalles y eso es lo que mañana conoceremos. Bueno, le cuento que Estados Unidos es el país con más casos de coronavirus. Fíjense nada más la friolera de número que tiene, ¿eh? Tiene más de 1.125.000 confirmados y más de 65.000 decesos. En este contexto,
hoy hubo protestas atípicas y brutales. Una tuvo que ver con la denominada huelga de alquileres, a la que se sumaron ciudadanos de varios estados quienes salieron a la calle a bordo de sus autos con pancartas exigiendo cancelar el pago de rentas durante la crisis. Otra de ellas, otra de las protestas, fue en Huntington Beach, esto en California. ¿Cuál fue el motivo? Protesta contra el cierre de playas en el condado de Orange. El cierre fue ordenado por el gobernador Gavin Newsom luego de que cientos de personas se reunieran en la playa el fin de semana pasado y ahora está prohibido. Pero vea usted, esto es lo que está pasando en las calles, en las calles de algunas ciudades de la Unión Americana, como puede usted imaginar. Hay ciudades que ni quieren esto, pero por ningún motivo. Piense en Seattle, piense, no sé, en Chicago, piense, pero sobre todo piense en Nueva York. But now it's the world's movement. If you see people across the world are homeless or will be homeless in 3 months, soon as they lift up this, where is the money coming from? How can you expect people to pay rent if everything is shut down? Bueno, le decía, perdón, le decía, ¿por qué le anda pasando a este mundo ahora que estamos todos encerrados? Queremos agradecerle a ella, a la doctora Ella Vázquez, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM. Doctora, ¿cómo has estado? Buenas noches. Gracias, mucho gusto. Gracias que estás con nosotros. Y también el presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, ASCARM, Ernesto Zazueta. Ernesto, gracias, ¿cómo te ha ido? Buenas noches, muchas gracias a ustedes por tomarnos en cuenta. No, hombre, pero por favor. A ver, doctora, ¿qué está pasando con el mundo animal? Entiendo que es como para que des 2 clases en la UNAM de 2 horas cada una, pero ¿qué anda pasando con el mundo animal, con la naturaleza? Alguien me dijo el otro día de manera muy simpática, me dice, yo no sabía que había estrellas. Digo, ¿qué anda pasando? Pues, a ver. Efectivamente, lo que está pasando, Javier, es que a raíz de la quietud en la que hemos estado llegando en las ciudades, no hay tráfico, no hay coches circulando, el movimiento de las personas ha disminuido significativamente en muchas de estas, donde hemos visto reportes de canguros saltando en la ciudad de Adelaida o leones tomando el sol en un campo de golf en África. Aquí mismo en la Ciudad de México, en el sur, estamos viendo muchos más cacomixtles moviéndose dentro de Ciudad Universitaria. En realidad lo que está sucediendo son, todos estos ejemplos son especies que siempre han vivido cercano a estas ciudades. No es que estén transportándose kilómetros y kilómetros de distancia, son especies que relativamente cercanas a colindando en los alrededores de las ciudades y que cuando viene esta quietud, la disminución del movimiento, están extendiendo oportunísticamente sus territorios. Todas las especies que conviven cerca de las zonas urbanas son especies muy inteligentes, oportunistas y que están viendo que ahorita pueden moverse hacia sitios, alcanzar distancias que ellos comúnmente no harían, porque no van a atravesar una carretera, una avenida, o tratan de evitarla la gran mayoría. Otra cosa que ha disminuido es el ruido. También seguro has oído que ahora cantan los pájaros. Sí, claro. Siempre han cantado. Ajá. Muchísimas aves. En la Ciudad de México tenemos más de 300 aves. Y todas ellas cantan en diferentes épocas del año. Lo que pasa es que no las escuchábamos y ahora las podemos escuchar como nunca antes, pues, ¿no? Entonces eso, el poder explorar más allá de sus límites normales que les imponen las zonas urbanas, ¿no? Oye, doctora, déjame plantearte, ¿se extienden también por la falta de alimentos en su hábitat natural o porque alguien los alimentaba o alguna cuestión de esta naturaleza? ¿O qué pasa en esa fase? Pues, si tenemos ejemplos muy dramáticos, esa es hay otros 2 aspectos de este fenómeno que estamos viendo que me gustaría comentar. Uno, el que tú dices, que hemos visto escenas muy dramáticas de algunos primates, unos changos en Tailandia y en la India, que son zonas donde el turismo, sobre todo el turismo,
comúnmente y de manera muy, muy significativa los alimenta. Y ahora que no hay este turismo, están saliendo de verdad desesperados a buscar alimento. Entonces, esos son fenómenos muy particulares asociados. También hay ejemplos de unos venados también en Asia, en Japón, Sí. que los turistas los alimentan comúnmente y están muy impuestos a recibir el alimento, a no buscarlo. Entonces, esos son casos sí muy peculiares. Por ejemplo, los cacomixtles, volviendo aquí al sur de la Sí. ciudad, ellos en realidad, si estuviera la ciudad moviéndose como normalmente lo hace, pues buscan el alimento donde siempre lo han hecho y no van a exponerse. Sí. Ahorita, pues sí, evidentemente explorar fuera de su territorio o a extender su territorio, en mucha medida es curiosidad y otra es, pues voy a buscar alimento un poco más allá, ¿no? Claro. Y hay otro fenómeno muy rápido que me gustaría comentar, que son las especies nocivas, porque también tenemos, por ejemplo, en Nueva York están teniendo un fenómeno atroz de que su comunidad de ratas de alcantarilla, Sí. que normalmente están muy quietas, viven en el metro, ¿no? En los subways, ahora están saliendo, porque lo mismo, no hay basura, y que es de la que se alimentan todo el tiempo y ahora están buscando desesperadas a donde pueden. Entonces estamos viendo también expansión de fauna que no necesariamente es la silvestre, ¿no? O la nativa, sino estas que pueden ser un poco más peligrosas. Claro. Oye, Ernesto, ¿qué ha pasado con los zoológicos, con los criaderos y con los acuarios? Porque también, no sé, te lo planteo en un pleno desconocimiento del caso, si les hacemos falta a los seres humanos que seguido los vamos a ver o estamos con ellos. Que conste que lo que acabo de decir parece un autogol siendo como somos, ¿no, Ernesto? Mira, a mí me gustaría ahondar tantito en el tema de la doctora. Este es un tema muy puntual, lo que está pasando con los animales que se encuentran ahorita en la ciudad. Nosotros los humanos les hemos invadido sus ecosistemas. Eso es lo de fondo que está pasando, ¿no? ¿Qué están haciendo los animales? Están recuperando sus espacios. Ya no hay lugares, sus hábitats están fraccionados. Hay muchas cosas, se han visto muy invadidos por la mancha urbana. Entonces, ¿qué están haciendo los animales? Ahorita que ven quietud, no hay contaminación pues por los ruidos, por los camiones, como lo comentaba la doctora. Entonces los animales están más relajados, más allá de salir a buscar alimento, los animales están recuperando sus espacios, ¿no? Porque se han visto estos últimos años, pues simplemente en México cada año se estima que ha perdido el 50% de sus ecosistemas en los últimos años. No sé si sepas también que México es el número 1 en la lista de especies en peligro de extinción. Tenemos más de 660 especies en peligro de extinción y la mayor parte de esto es la fracción de invasión de sus hábitats, ¿no? Por la mancha urbana. Y en el tema de los zoológicos, fíjate que ahorita estamos pasando por un tema muy difícil porque nuestra prioridad obviamente pues son nuestros trabajadores, los veterinarios, los especialistas, toda la gente que esté a cargo de nuestros zoológicos, porque los zoológicos no es bájale la cortina y en 6 meses nos vemos. El tema de los zoológicos es un tema muy complejo. Los animales son seres vivos, los animales se tienen que seguir alimentando, los animales tienen que seguirse manteniendo, curando, etc. Entonces, está la puerta cerrada, pero el trabajo del zoológico es día a día. Y más aún que estas últimas administraciones de gobierno cierran los CIPS, los Centros de Investigación y Conservación de Vida Silvestre, que años atrás los tenía la Semarnat. Entonces ahora nosotros tenemos doble labor. ¿Cuál es la labor de un CIPS? Los animales recuperados, rescatados. Por ejemplo, en Calakmul, año con año, hay muchos incendios por el cambio climático. Se salen los tapires a las carreteras, los matan los carros, a los jaguares también los golpean. ¿Qué hacemos ahorita los zoológicos? En coordinación con la Semarnat y la Profepa, rescatamos los animales y los estamos llevando a los zoológicos a rehabilitarlos, y muchos animales son aptos para reintegrarlos al medio ambiente, pero no todos. Si un animal viene ya herido, un animal ya no se recupera, pues ¿qué vamos a hacer con ese animal? Se va a tener que quedar a vivir en el zoológico porque no lo puedes soltar porque lo van a matar sus depredadores o sus enemigos. Entonces es un tema muy complejo y pues sí, realmente el zoológico sigue en pie, seguimos en pie, tenemos nuestras especies bien atendidas, sí estamos pasando necesidades porque parece ser que al gobierno, a los gobiernos, no al gobierno de ahorita en especial, el medio ambiente como que está en segundo plano, ¿no?
no es tema prioritario y mucho menos nuestra biodiversidad, que es tan importante, ¿no? Entonces, los zoológicos hemos adquirido y hemos adoptado ese tema que es el rescate de los animales. Y esto aunado a nuestras colecciones que ya tenemos de muchas generaciones, pues imagínate el gasto tan grande, dependen de nosotros alrededor de 300,000 familias, que son los empleos que generamos, y pues la verdad ha sido un tema bastante complejo, pero estamos saliendo adelante. De hecho, acabamos de abrir las puertas para la gente que tenga animales y que no puede, porque se han dado casos, y si me das chance te lo platico también, hay gente que está aventando sus animales a la calle y ha habido muchos problemas porque el animal no lo puede reintegrar a la calle y menos en un lugar que no es su hábitat. Sí. Entonces hay un tema bastante complejo con eso, ¿no? Bueno, oye, doctora, este fenómeno que ahora platicaban los dos, ¿qué matices adquiere en los mares? ¿Qué es lo que sucede? De eso que de repente uno ve una foca casi metida en una casa, una enorme tortuga que se ha vuelto muy viral, que está una señora llevándosela al mar como puede, luego que si hay ballenas pegadas a los barcos, a los muelles. ¿Hay esa parte que ha pasado ella? Fíjate, ahí difiere un poco en términos de lo que sucede más en las zonas urbanas terrestres, sí. Porque también el que se hayan detenido el movimiento de barcos, tanto comerciales como turísticos, en un espacio tan vasto como son los mares y los océanos, ahí sí hay especies mucho más silvestres, mucho más alejadas de las zonas más cercanas a los muelles y a las ciudades, que están, sí, explorando, buscando alimento, explorando de manera mucho más amplia el espacio. Sí. A diferencia entonces de lo que yo mencionaba terrestre, que son especies que tenemos in situ y que además ahí van a seguir cuando esto se acabe, lo que está pasando en los mares sí son, las especies están realmente explorando muchísimo más el ambiente. Estos casos muy peculiares de la tortuga es una excepción porque en realidad no son tan exploradoras ni tan terrestres, pero sí estamos viendo, además de expandir el área en la que se mueven, estamos viendo grandes volúmenes, números de individuos. Hay escuelas de delfines que muy cercanas a las costas, que normalmente están más en alta mar. Sí. Entonces, eso es las focas también esas son animales muy curiosos, los mamíferos marinos que pueden salir del agua y estar moviéndose hacia tierra. Entonces, es doble, es explorando mucho más y estamos viendo grandes volúmenes, lo cual ha sido un espectáculo increíble. Sí. Pero tendremos que considerar, Javier, que es temporal y esto puede traer problemas a corto y mediano plazo bastante graves, porque aunque regresáramos a nuestras actividades paulatinamente, lo cual yo no veo tan realista, pero imagínate que lo logremos paulatinamente, de todas maneras en poco tiempo vamos a tener otra vez vehículos circulando en masa y a toda velocidad, sí. Y los animales les va a costar un poco de trabajo entender que ya volvió a cambiar y en la transición va a haber atropellados, va a haber accidentes, en carreteras va a haber accidentes tal vez con personas. Entonces es un fenómeno que hay que estar como pendientes, ¿no? De que también hay que tomarlo en consideración cuando empecemos a regresar a las actividades normales. Sí. Y que no la gente vaya a querer atropellarlos a propósito, matarlos, o que se espanten, ¿no? Sí, claro. Ernesto, se nos acaba el tiempo. Dinos en un minutito y medio, si se puede, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué debemos hacer los ciudadanos? ¿Qué le decimos al gobierno que haga? Exactamente en un minutito, perdóname. Al gobierno yo le diría que pare sus proyectos que depredan los hábitats de los animales y sus ecosistemas, como es el proyecto del Tren Maya, que en mucho
mucho de su tramo, el último, el que pasa por Calakmul, va a afectar y va a impactar mucho a una de las selvas más pristinas de América Latina, ¿no? También yo le diría que parara sus proyectos como la refinería y Santa Lucía, que no tienen ningún sentido, como se han dicho, y lo único que va a hacer es afectar más nuestros ecosistemas y los hábitats que ya están muy dañados, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que yo le pediría al gobierno, y obviamente que seamos más sensibles con el tema de biodiversidad y de medio ambiente, que siempre hemos estado de ladito. Eso sería lo que yo le pediría al gobierno, que nos apoyen. Ahorita, de hecho, tenemos buena relación con Semarnat y todo, pero nos queda muy claro que a Semarnat también la tienen muy castigada y no le sueltan recursos. Entonces, sin recursos, no hay manera de ayudar. Nosotros le pedimos al presidente López Obrador que detenga su Tren Maya en el área de Calakmul, que es poco viable y que es un crimen contra los animales que ahí habitan. Bueno, mientras, doctora, en 30 segundos dinos algo, pues gozamos lo que vemos de alguna manera, ¿no? Ojalá esto nos lleve, y apoyando lo que decía el doctor, que tenemos que proteger lo poco biodiverso que nos queda. Sí. Esto es prueba de que la urbanización está invadiendo, siempre hemos invadido sin importarnos el medio natural. Hay que conservarlo, hay que protegerlo, hay que restaurarlo. Si nos quedamos sin biodiversidad, nos quedamos sin nada. Bueno, doctora Aya, gracias. A ti, un gusto. El gusto es mío. Ernesto, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, nos vamos. Viene un fin de semana. Bueno, por lo pronto nos vemos el lunes a las 5 en Heraldo Radio y a las 9 aquí. Sigamos juntos, pero distantes. Adiós.